el dato. Pero aquí se ve claramente lo que es el gasto militar entre Venezuela y Colombia. Y fíjense que la línea azul es el gasto militar desde el año 1988 al año 2008, es la línea azul. ¿De quién? De Colombia. Y la roja es la de Venezuela. ¿Es en cifras? En absolutas? cifras estamos hablando de millones de dólares, 6.000, por ejemplo, en el 2008, Colombia más de 6.000 millones de dólares. Venezuela está en el orden de los 1.500 millones en el 2008. En fin, estamos viviendo una guerra de desinformación. Sí, estos son datos, fíjate que no son datos nuestros, son datos del Instituto Internacional de Estocolmo de Investigaciones sobre la Paz. Que es el instituto más serio que existe, que todo el mundo usa como referencia para los datos de gasto militar. Así es, entonces son manipulaciones, se quiere construir matrices mediáticas. Por ejemplo, frente al hallazgo de ese documento del llamado Plan Falcón, ¿no?, de espionaje en Venezuela del DAS concretamente, que fue reconocido por la propia Cancillería colombiana como auténtico, la respuesta ha sido entonces pretender presentar a Venezuela como que es el que está haciendo el espionaje, ¿no? O sea, es un poco siempre la estrategia, esa estrategia, vieja estrategia de acusar al otro de lo que uno es. Es decir, no sé cómo calificarlo en este caso. Destruir, ¿no?, el carácter, o destruir la nacionalidad, o destruir el sentido de un gobierno. Mejor vamos a hacer una pausa y ya continuamos en este análisis sobre las relaciones colombo-venezolanas. Continuamos en esta conversación con el embajador de Venezuela aquí en la consulta. Estamos hablando del tema militar y hay dos temas que son muy sensibles para los dos países y para Estados Unidos: el tema del narcotráfico y el tema guerrillero. Muchos colombianos en general están muy sensibilizados con el tema de la guerrilla, porque después de 7 años de ofensiva militar del gobierno Uribe a través de la Seguridad Democrática, que es su plan, se esperaba que la guerrilla hubiera desaparecido en Colombia y que ya no tuviéramos sino el recuerdo de un mal momento que duró 50 años de actividad guerrillera. Pero no es así, todavía hay 8.000 guerrilleros. Y muchos colombianos creen que es gracias al apoyo que el gobierno de Ecuador y el de Venezuela, o gracias a que cierran los ojos, que la guerrilla subsiste porque se refugia en la frontera. ¿Cómo ven ustedes ese ataque o esa creencia de los colombianos? Yo creo que eso es una falsa creencia y en el fondo una evasión, porque lo que sí está claro en el caso de Venezuela que son 2.212 kilómetros de frontera, muy extensas, y en algún momento se ha desbordado el conflicto, ¿no? Es inevitable que ocurra. Y cuando digo el conflicto no me refiero solo a la guerrilla, ¿no?, de lo cual hayan sido víctimas incluso ganaderos, hacendados en la frontera venezolana, ¿no?, creando inseguridad en algún momento, sino incluso del paramilitarismo, del cual no se habla, por cierto, porque se pareciera que es un capítulo cerrado, porque hubo una ley que permitió su desmovilización, cuando en verdad está vivito y coleando, diríamos nosotros, ¿no? Por lo menos en la frontera del Táchira. En la frontera del Táchira, del Zulia, en el Arauca, y creando unos problemas muy serios, ¿no? Yo creo que esto tenemos que enfrentarlo en conjunto, ¿no? Pero sí quiero decir categóricamente que la posición de nuestro gobierno ha sido precisamente la de enfrentar cualquier tipo de grupo irregular que pretenda violar nuestra soberanía. De hecho, le puedo señalar que hace unos meses atrás nosotros entregamos 5 guerrilleros del ELN, ¿no?, que estaban operando en el estado Zulia y fueron, y ha habido enfrentamientos y hemos sido víctimas. No sé si usted recuerda, por ejemplo, lo que ocurrió con la base de Cararabo, que hubo una matanza allí. En fin, creo que es una realidad, pues, que el gobierno venezolano tiene una posición muy firme de enfrentar a los grupos insurgentes, a los paramilitares y a cualquier grupo que pretenda
intervenir en nuestra soberanía. Ahora, por supuesto, en esto tiene que también haber una responsabilidad del Estado colombiano, porque estos paramilitares, ¿de dónde vienen? ¿No? Y los guerrilleros, ¿de dónde vienen? ¿No? Vienen de acá. O sea, no se los inventa Venezuela, se los inventa Colombia. Claro, es como que si yo culpara a mi vecino de los problemas que yo tengo. Es decir, yo creo que lo que nos ha ocurrido a nosotros es que se ha desbordado eso hacia allá. Y definitivamente requiere una presencia de los dos estados, ¿no? El Estado venezolano la viene ejerciendo, y ahora con más razón. Por eso, cuando el presidente anunció el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera, hay que pensar que no solamente es el problema de la amenaza externa, de la que hemos hablado antes, sino el enfrentar precisamente, el evitar que el conflicto interno de Colombia se traslade a Venezuela, ¿no? Y se pretenda regionalizarlo, como se ha querido plantear con esta doctrina de la guerra preventiva. Nosotros amamos la paz, queremos la paz con Colombia. El presidente Chávez en algún momento ha intervenido directamente desde el primer día que llegó al gobierno, cuando el presidente Pastrana hacía las negociaciones precisamente con la FARC, buscando un acuerdo. Ahí estuvo Venezuela presente como mediador, siempre ha estado, y también estuvo con la capacidad para facilitar, por ejemplo, el que la FARC lograra la liberación de los rehenes, como se logró. Lamentablemente vino otros asuntos, otras situaciones que enturbiaron las aguas, porque, bueno, sencillamente yo creo que hay que ponerse de acuerdo en una cosa, es lo que nosotros quisiéramos para Colombia, un acuerdo político, como lo han vivido todos los países latinoamericanos, donde hubo guerras civiles, donde hubo guerra, también Venezuela, que lleguen y accedan a la posibilidad de la paz, de la convivencia democrática, de que todos los factores plurales puedan participar en una democracia más abierta. Tal vez, embajador, ese sea uno de los puntos que no entiende bien Colombia o los colombianos, y es que el hecho de haber sido siempre Colombia un país gobernado por gobiernos de derecha, por partidos de derecha. Aquí nunca ha habido un gobierno de izquierda, apenas una alcaldía en Bogotá de un gobernante, de un sindicalista de izquierda, pero nunca había tenido un vecino gobernado por un régimen o por una ideología como la del socialismo del siglo XXI, y eso hace que el colombiano asimile gobierno de izquierda en Venezuela a amigo de la guerrilla. ¿Es tal vez esa una interpretación correcta? Bueno, tendría que referirse a los otros vecinos, a Ecuador, a Brasil, porque en Brasil también es un gobierno de izquierda, independientemente que tenga sus matices, pero es un gobierno de izquierda, y lo hay en Bolivia. O sea, es que el mapa suramericano se ha desarrollado un proceso que emerge del fondo al que llevó el neoliberalismo en la década de los 90, al fondo de la polarización, de la explotación, de la marginación, que se habla de que de los 80 fue la década perdida, ¿no? Yo creo que la década perdida fue los 90 y estamos tratando de recuperarnos. Bueno, quizás sea eso, si nos metemos a psiquiatra uno pudiera pensar eso, pero creo que... Pero no hay una realidad, no existe ese apoyo de la guerrilla venezolana, absolutamente, Venezuela a la guerrilla colombiana. Absolutamente. Y estamos en el combate permanente. Venezuela, y por ejemplo hablando del tema de la droga, ¿no? Es un país libre de cultivos de droga, y eso no es casual. Usted se imagina la presión que tenemos de la frontera, desde el lado allá donde hay cultivos de coca, de amapola, y sin embargo hemos mantenido a raya. Eso revela una presencia soberana del Estado. ¿Por qué están acusándolos ahora? Sobre todo la administración norteamericana acusa a Venezuela de ser ahora el nuevo puente de transmisión, el nuevo sistema de transporte de drogas colombianas hacia los Estados Unidos o Centroamérica. Bueno, fíjate, aquí tengo yo, no sé si me permite presentar esto. Este es un mapa, ¿no? Permítame. Sí. Este es un mapa que queda, embajador. Bueno, que establece las rutas, y esto es generado por el organismo de las Naciones Unidas, que es el que tiene pues la autenticidad para hacerlo, sí. Donde se ve claramente que el 70% de la droga que se produce en Colombia va por el Pacífico, el 20% va por